Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos un vídeo tutorial para enseñarnos qué es lo que necesitamos para preparar el líquido. Es decir, cómo vapeamos, pues cómo preparar los líquidos, desde lo básico, que es el propilenglicol y que es la glicerina, hasta los tipos que hay. Iremos haciendo capítulos de este vídeo tutorial en los cuales llegaremos a aprender cómo preparar un líquido y cómo preparar un clon. Es decir, usar cualquier líquido tipo este, tipo este, tipo este, tipo este, cualquier líquido, ¿vale? Sea este, sea el que sea. Sea este, sea el que sea. ¿Vale? Cualquiera de estos líquidos. Uno que es muy conocido. Y poder... Este ya está prácticamente gastado. Coger este líquido que hay aquí dentro. Y poder clonarlo. Poder hacer esta receta. Para la gente que te dice, es que un clon nunca es igual. A ver, también tenemos que aprender a dónde tenerlos. Es decir, a la hora de hacer la receta, no almacenarla en este tipo de botes. No almacenarla en este tipo de botes. Este tipo de botes son para consumo. Este bote se utiliza pues para consumo diario, pero no para almacenar, no para macerar el líquido. Para macerar el líquido tampoco es conveniente utilizar este tipo de botes. El tipo de botes este de color topacio es el adecuado. Este bote, los botes azules también son buenos, pero utilizar botes transparentes como este tipo de botes no son adecuados para almacenar líquidos. Para macerar el líquido. Para macerar el líquido, bote oscuro siempre. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos glicerina vegetal y necesitamos propilenglicol. En el vídeo os mostraré en las referencias que saldrán en el vídeo por aquí abajo, ¿vale? Os iré mostrando los diferentes tipos que hay. Diferentes tipos de glicerinas, por ejemplo, ¿vale? Tenemos este tipo de glicerinas hechas por Inagüera, ¿vale? Vamos a ir dejándolas por aquí abajo. Vamos a mover la cámara, ¿vale? Este plano está más retirado, se puede ver mejor. Diferentes tipos de glicerinas. Tenemos esto ya no es glicerina, esto es una base ya directamente. Tenemos este tipo de bases. Ahora también hablaremos de las bases estas. Bases. Y estos botes, por ejemplo, son de 100 mililitros. Pero aparte de estos botes que veis que están a cero, aquí no estamos hablando de nicotina, solo estamos hablando de glicerina, de propilenglicol y aparte está la nicotina. Aquí no estamos hablando de nicotina, solo estamos hablando de bases. Aparte de este tipo de bases de 100 mililitros, hay bases como esta que es de medio litro. Una base de medio litro. Los botes de arriba son botes de 1 litro. Y tenemos también este tipo de botes de 1 litro. Veis aquí está puesto la referencia de cómo es tiene que ser el grado alimentario, de cómo es el propilenglicol, ¿vale? Y está puesto las referencias, la fórmula cuál es y cuál es el envasado y demás. Fecha de fabricación y consumir preferentemente antes del 1 del 4 del 2017, que lo pone aquí abajo, ¿vale? Entonces, este tipo de propilenglicol se puede utilizar para vapear, ¿vale? No todos sirven. También pondremos cuáles son los que se necesitan para vapear, que eso vendrá en la referencia. Entonces, tenéis para poder comprar un bote de estos que es de litro, ¿vale? Que lo pone aquí, que es de 1 litro. Tenemos botes más pequeñitos, como estos de aquí, de 100 mililitros. Y también tenemos botes, mejor dicho, garrafas de 5 litros, ¿vale? Las garrafas de 5 litros pasa lo mismo. Van a venir toda la identificación de qué es lo que necesitamos, ¿vale?
cómo hay que mantenerlo, ¿vale? No le puede dar la luz, las referencias de lo que es y las fechas de consumo, ¿vale? Es consumo preferente, no es fecha de caducidad, ¿vale? Estos líquidos no caducan. Lo que caduca es la carne, el pescado, algunos lácteos, pero esto no caduca, ¿vale? Esto tiene una fecha de consumo preferente. Entonces tenemos garrafas de 5 litros, como es esta de aquí. Lo dejamos por aquí. Tenemos botes de medio litro, como es este, botes de 100 mililitros, ¿vale? Y botes de litro. Aparte de los botes de litro, también hay garrafas de 25 litros y bidones de 50 litros, ¿vale? Entonces, para nuestro consumo normal, son botes de 100 mililitros, aunque acabaréis viendo que un bote estos de 100 mililitros es poca cantidad y lo normal es comprar de 1 litro, ¿vale? Nosotros siempre hacemos propilenglicol, glicerina y los mezclamos para hacer la receta. Están este tipo de mezclas que ya vienen mezcladas, que ya viene VPG, es decir, la glicerina y el propilenglicol vienen juntos, ¿vale? Este, por ejemplo, es VPG al 70-30, 70 de propilenglicol, 30 de glicerina, ¿vale? Entonces tienes estas que son con sabores, digamos, ¿vale? Que de por sí no son... aquí tendríamos el propilenglicol y la glicerina neutras, sin sabores, ¿vale? Y sin embargo esta gama, por ejemplo, de Inagüera, ¿vale? Viene con sabores, es decir, estas ya vienen preparadas para utilizarlas para tabacos, ¿vale? Porque son con un poquito de sabor para utilizarlas con tabacos. Entonces con tabacos potencian un poco el sabor del tabaco, ¿vale? Y luego están pues las neutras, que son las que habitualmente compramos, para hacer el resto de cosas. Esto en cuanto a glicerinas y propilenglicol, como veis, hay diferentes marcas o diferentes fabricantes. ¿Dónde compro todo esto? Esto se pueden comprar, como estas de aquí, que están compradas en una tienda de vapeo, ¿vale? Cualquier tienda de vapeo tiene glicerina y tiene propilenglicol, o la inmensa mayoría, ¿vale? Y si no, compramos esto en una tienda de productos químicos. En las tiendas de productos químicos o en las droguerías, ¿vale? Encontramos este tipo de productos. Tanto el propilenglicol como la glicerina son productos normales. En farmacias también encontramos estos productos. Son productos normales. Los precios varían, depende de las ciudades, depende de los países, ¿vale? Pero se pueden conseguir en cualquier sitio. ¿Cómo son estos productos? Vamos a coger estos que los tenemos aquí abiertos. El propilenglicol, como veis, es un líquido normal, no es un líquido viscoso, es un líquido normal, no pasa nada, no te daña la piel, no hay ninguna historia rara, ¿vale? No te pueden decir nadie, no, es que si lo tocas con la mano, no, eso es la nicotina, esto no hace absolutamente nada. El propilenglicol es un producto, por ejemplo, que está en los enjuagues bucales. Es el elemento principal de los enjuagues bucales es el propilenglicol, por tanto lo podemos meter directamente en la boca y no pasa nada, ¿vale? No son miedos infundados. En cuanto a la glicerina, la viscosidad, vamos a coger un poquito con la jeringuilla. La viscosidad de la jeringuilla, al igual que veréis que cuando intentáis cogerlo es muy duro, la viscosidad de la jeringuilla, del propilenglicol, como veis, es muy viscoso, es bastante más denso, ¿vale? Y el propilenglicol es bastante más menos denso, no sé cuál es lo contrario de la densidad. Entonces, si utilizamos un líquido que sea solo glicerina, ¿vale? Lo que hacemos es que drene peor, porque es mucho más denso. Entonces, de ahí que algunos líquidos utilizados en según qué atos no funcionen, porque no drenan suficientemente bien. En estos videotutoriales nosotros no hablaremos de nicotina. ¿Por qué no hablaremos de nicotina? ¿O por qué no enseñaremos cómo, al igual que enseñamos este tipo de botes, por qué no enseñaremos nicotina y solo enseñaremos productos a cero de nicotina? Porque la nicotina es un producto poco especial y como a diario recibimos muchas denuncias, si utilizásemos nicotina recibiríamos más. Entonces, por eso no utilizamos nicotina. Aquí están puestos las composiciones, ¿vale? Tanto de propilenglicol como de glicerina.
os lo ponen, lo que utilizan de cada uno de ellos, ¿vale? Y como veis, el caso de la nicotina está a 0. ¿Vale? Así lo veo, así se ve bastante mejor. Y pone las composiciones que está hecho este, por ejemplo, ¿vale? Que es un 43, 49, 5 y 3. ¿Vale? Porque en este de aquí lo suavizan un poquito con agua destilada. En este, que era un 70-30, pues 70 de propilenglicol, 30 de glicerina y 0 de nicotina. En el siguiente, lo mismo. Entonces, antes de comprar un producto de estos, podéis ver qué densidades tiene y si nos interesa o no para lo que nosotros vamos a realizar. El smoke que lo hemos visto antes. El smoke que lo hemos visto antes, como veis, ¿vale? Añadir un poco de agua destilada y hacer un 47-48. ¿Vale? ¿Veis la diferencia de unos a otros? Pues de esta forma podemos utilizar un líquido u otro, sabiendo qué es lo que vamos a utilizar, sabiendo qué composición tiene, si nos va a interesar para nuestro producto final o si no nos va a interesar. Y en este lo mismo. ¿Vale? Nos pone las diferentes composiciones y qué es lo que tienen cada uno de ellos, para si nos interesa o no para nuestro producto final. Esto sería un breve ejemplo de qué tipos de glicerinas tenemos, ¿vale? Qué tipos de glicerina, propilenglicol, qué tipos de bases ya preparadas. Esto es una base preparada, ¿vale? Esta base lo único que tenemos que hacer es añadirle aroma y ya tendríamos el líquido hecho, ¿vale? Está preparada. Pero por ejemplo, esta base sí que la podemos utilizar para los líquidos, para las recetas que habitualmente hacemos, que son al 50-50, pero esta base es al 70-30. ¿Vale? Esta base, por ejemplo, no es la que nosotros utilizamos habitualmente. Nosotros utilizamos bases que son al 50-50, que sería este caso. No es realmente al 50-50, pero añaden un poquito de agua destilada y sí que sería al 50-50. En este caso añaden agua destilada y añaden también el etilmaltol, ¿vale? Que es un endulzante. Veis aquí que pone etilmaltol. El etilmaltol es un endulzante. Entonces, en esta concretamente, ¿vale? En la VGA Plus baza, en esta, aparte de tenerle ya la glicerina y el propilenglicol, añaden un poquito de agua destilada y añaden etilmaltol. Etilmaltol es una molécula que nosotros utilizamos habitualmente en muchas recetas. Pues esta base concretamente ya la trae de serie, digamos. No habría que añadirla. En una receta que habría que añadir, por ejemplo, un 3% de etilmaltol, utilizando esta base no sería necesario añadir la molécula. Bueno, esto es todo en cuanto a glicerinas y propilenglicol. Habéis visto que hay diferentes tamaños. Hay tamaños de 100 mililitros, hay tamaños de 1 litro. Hay garrafas, hoy como está aquí, de 5 litros, ¿vale? Y una cosa muy importante, es fecha de consumo preferente. No, repito, no fecha de caducidad, ¿vale? Estos productos no caducan. Estos productos tienen fecha de consumo preferente. Si no se consume antes del 2017, puede ser que pierdan propiedades, pero no están caducadas, ¿vale? Bueno, dicho esto, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.